Empecé a caer como en mi mejor manera de describirlo es como en un hueco. Empecé a caerme como en un hueco y empecé a ver todo esto como en gris, ¿no? Como diciendo, esto no tiene sentido. Está el predicador ahora haciendo su mejor esfuerzo por lucirse. Cuando me toque a mí, haré lo mismo, porque yo no quiero que después digan que este colombiano no dijo nada. Entonces hay que hacer el mejor esfuerzo por decir algo. Pero todo me pareció tenazmente vacío, sin sentido. Y yo fui como cayendo interiormente. No logro explicar de otra manera mi experiencia de aquella noche. Y en medio de todo eso, claramente el Espíritu Santo comenzó a hablar. Y ustedes disculparán, yo sé que es una expresión que a algunos les molesta, que el Espíritu Santo nos hable. Yo lo digo con toda la seriedad del caso, no estoy tratando de jugar con eso, se lo digo de verdad. El Espíritu Santo comenzó a hablarme y me hizo una pregunta. La pregunta fue: Edgardo, ¿tú qué quieres? ¿Quieres un ministerio bendecido o tú quieres tu ciudad? Esa fue la pregunta. Entonces yo respondí: Señor, tú sabes que lo que yo quiero es mi ciudad. Yo entendí, yo no sé ustedes cómo entenderían si estuvieran en mi caso, yo entendí que un ministerio bendecido significaba de pronto famoso, una iglesia grande, muy conocido, y pues muy reconocido, ¿no? Una cosa así bien, porque eso es lo que uno llama bendecido, ¿no? Exitoso, pues que habría que discutirlo, pero... Y yo le dije: Señor, a veces yo pienso que si me preguntara de nuevo, quizá tendría el chance de cambiarle la respuesta para decirle, bueno, ¿por qué no le ponemos un poquito de bendecido? El punto es que yo dije que no, esa noche. Creo que debe pasar la oportunidad. Le dije: no, Señor, a mí lo que me importa es mi ciudad y estoy dispuesto a lo que sea para que mi ciudad sea bendecida. Entonces, claramente, el Señor comenzó a hablarme. Lo que quiero decirles como mi primer punto, y de verdad voy a resumir. Y como conclusión de ese primer punto, el Espíritu me dijo: tienes que llegar a Bogotá y buscar a 7 hombres, son fulano, nombres propios. Y vas a decirles que yo les estoy llamando a un pacto de relación en favor de la ciudad. Era un mensaje tal cual, yo me sentí medio profeta. Yo recuerdo que esa noche fue espectacular para mí como terminó. Convencido con algo que les voy a leer ahora, ya, que fue lo que Dios usó para hablarme más. Y llegué a Bogotá y efectivamente busqué a esos hombres, uno por uno. Y a cada uno le dije: el Espíritu de Dios me dijo que le dijera que Dios los está llamando a ustedes a un pacto de relación en favor de la ciudad. Los ancianos de la ciudad, era el punto. Los ancianos de la ciudad. Un modelo bíblico que todavía hoy está por descubrirse. Realmente me encuentro que hablamos poco o nada acerca de los ancianos de la ciudad, hoy todavía. Nosotros discutimos muchas cosas. Por ejemplo, yo no hace mucho terminé junto con mi hijo una maestría en la Indiana, aquí está otro compañero, en la Indiana Wesleyan University. Y de vez en cuando tuve unos poquiticos de esos como agarrones, estoy exagerando, ¿no? Teológicos, porque recuerdo que viene, por ejemplo, el tema de siempre, y que si los apóstoles sí, que si no, que si apóstoles que no. Y entonces un doctor, todo un doctor, empezó a hablarme de los obispos, que es no sé si se han dado cuenta que tenemos una categoría nueva, ¿no? Los obispos. Y yo he retado a más de uno, respetuosamente, pero los reto a que me demuestren con la Biblia en la mano de dónde sacan esa categoría. Porque el obispo en la Biblia es el mismo presbítero y es el mismo pastor, es el mismo. Entonces, ¿de dónde lo convierten en otra cosa? Nadie me lo ha explicado. Y entonces se lo argumenté al doctor. Porque yo le dije: ¿no sería que están hablando de apóstoles, que ustedes querían darles otro nombre para evitar el nombre de apóstol? Personas con una cierta unción, autoridad particular. Fue muy interesante ese diálogo. Ancianos de la ciudad es un modelo que tenemos enterrado, absolutamente enterrado. Casi a nadie le importa, parece que se da por descontado, no importa, no tiene nada que ver, como que no tiene relevancia. Y para mí tomó toda la relevancia del caso al hablar con estos hombres, y todos uno por uno me dijeron: eso es de Dios, eso es de Dios, y estamos listos para entrar en eso. Y ellos, por su bondad, me incluyeron, porque yo no tenía nada que hacer en esa fiesta. Pero me dijeron: bueno, tú fuiste el mensajero, queremos que seas parte de esto. Y así nació la primera expresión de ancianos de la ciudad en Bogotá, año 1994. Esa primera expresión implosionó por varias cosas. Una mala participación en política nos afectó muchísimo.
La otra, algunos asuntos de pecados personales, y se fueron sumando y hicieron que el asunto explotara. El asunto revivió y hoy por hoy existe lo que en Bogotá se conoce como el AC24. Y evidentemente, tantos años caminando juntos y tenemos una amistad, un nivel de amistad muy precioso. Pero yo recuerdo lo que el Espíritu Santo me dijo en el 94 y todavía no nos parecemos a eso. Todavía no. Y este encuentro aquí, que parte de allí, parte del tema de los ancianos, y algunos de ese grupo están aquí y van a estar aquí. Mañana también. Entonces, quiero meterme con esto en mi tema. La primera cosa con la que el Espíritu me habló allá es, yo la llamé la última yunta, la última yunta. Y todo tiene que ver, ustedes conocerán, no creo que tengamos que leerlo, Primera de Reyes 19, cuando Elías va por allí entonces, y Eliseo, el Señor le había dicho que tenía que ungir a Eliseo, y Eliseo estaba con las yuntas de su padre, ustedes conocen la historia, y Elías le tira el manto. Y Eliseo lo entiende, déjame despedirme de mi padre, y arranca una cosa muy interesante. Él destruye la yunta que él llevaba, la número 12, la 12ª, que era la suya. Dice que con el yugo hizo leña y a los bueyes los mató y los dio de comer al pueblo. Muy interesante. El Señor comenzó a hablarme aquella noche de un llamado suyo para entrar en yuntas ministeriales y para empezar a establecer nuevos modelos de relación en favor de las ciudades, que operen en favor de las ciudades. No se nos puede olvidar que Elías venía de un proceso intenso. Yo no sé si ustedes lo han captado. Yo recuerdo haber oído del pastor Randy McMillan hace muchos años algo que me inspiró para luego explorarlo más, y fue el camino de Elías. Los puntos donde estuvo, los lugares geográficos que describen un proceso. Galaad fue el primer lugar, que significa roca maciza o lugar áspero. Algunos dicen que él era cuando lo dicen Elías, el Tisbita, la región del Tisbe. Algunos dicen que esa zona pertenecía a la herencia de Ismael. Súper interesante. Y sin exagerarlo, ¿por qué me parece interesante? Porque Ismael tipifica el hijo de la capacidad humana. No se nos puede olvidar eso, ¿no? Ismael fue el hijo de la capacidad. Ismael fue el resultado de la buena idea de Sara, diciéndole a su marido que se le juntara a su esclava Agar, bonita, joven, fuerte, y pues Abraham, obediente como los esposos deben ser, ¿no? Dijo amén. Y nunca más tuvieron tranquilidad. Desde aquella, esa ha sido una de las hermenéuticas más extrañas de toda la Biblia, ¿no? La que aplicó Sara. El tema es que Ismael, de verdad yo no lo tomo como por demás que él haya sido de la zona de Ismael, porque Ismael habla de capacidad humana. Isaac habla de incapacidad humana, y el que heredó, todos lo sabemos que fue Isaac, no Ismael. De Ismael, aunque Dios le dio promesa, y ahí están los ismaelitas, Dios claramente dijo, ese no te va a heredar. No va a heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Una palabra dura, pero muy cierta, ¿no? Luego de Galaad, él va a Kerit, y Kerit significa el lugar del filo, o también lugar del yunque. Y aunque algunos comentaristas dicen que Dios lo llevó a ese lugar para protegerlo, creo que en realidad Dios estaba trabajando en él, y hay evidencias para mí. Una es el hecho de cómo Dios lo alimentó. Quizá ustedes se acuerdan, ¿no? Cuervos que le llevaban pan y carne. Yo creo que alguien Dios le cambió la dieta, y creo que no fue Elías, porque ustedes saben de qué se alimentan los cuervos. Y además, él tenía que beber del arroyo. Y eso para mí fue muy, muy elocuente. ¿Saben por qué? Porque me acordé de los 300 de Gedeón. ¿Se acuerdan de los 300 de Gedeón? Eran 32,000, ¿cierto? Eran 32,000. Y Dios dijo, son muchos. Van a decir que fue su fuerza, así que vamos a filtrarnos. Los que tengan miedo, que se devuelvan. ¿Y cuántos quedaron? 10,000 quedaron en esa primera colada. Increíble, ¿no? Un ejército con 22,000 que están asustados. Y Dios dijo, todavía son muchos. Y la prueba que les hizo fue, llévalos al arroyo. Yo diría que los hubiera llevado aquí al Sumapaz, a hacer el de lanceros, la prueba de los lanceros, los valientes de Gedeón. Pero Dios los lleva al río y le dice que depende de cómo beban el agua. Y los que bebían como perritos, esos fueron los escogidos. Solamente quedaron 300. Solo 300. Kerit fue un lugar de trabajo de Dios
en Elías. Luego de Querí, él va a Sarepta. Y dicho en buen colombiano, de Guatemala se fue, claro, porque Dios le dijo que una viuda lo iba a sustentar. Es la cosa más ridícula del mundo. Tras de que la cosa estaba mal, empeoró. Pasó en todo esto un poco más de 3 años, según el relato de la Biblia, hasta que llega el momento donde el Señor le dice a Elías, llegó el momento, ya, ahora sí, y él va entonces a Carmelo. Y Carmelo, donde él reta a los profetas de Baal, ustedes lo recuerdan, y termina una cosa allí en un avivamiento impresionante. Carmelo significa campo fructífero, muy interesante. Lo extraño es que no fue el último lugar. Digamos que las novelas de Dios no terminan donde uno las terminaría, porque para mí la novela de Dios debe haber quedado ahí, pues victorioso el tipo, ¿no? Con la bandera en alto y la cosa súper bien. Pero no, quedó un lugar más porque Jezabel, que ustedes recuerdan, Jezabel le mandó un mensajito a Elías y le dijo: mañana que me parta un rayo si mañana no te tengo como dejaste a mis profetas. Y todo el mundo sabe que una mujer brava es mejor no hacerle frente. Uy. Y Elías huyó. Es la única vez que se dice en todo el relato que él se movió sin que viniera primero a él la palabra de Dios. Es la única vez. Él se fue, ¿se acuerdan ustedes? Y él cayó. Eso es una cosa, eso es un mensaje alentador o desalentador, yo no sé, que existen depresiones proféticas, ¿no? Porque Elías se deprimió. Mátame ya. Yo no soy mejor que mis antepasados. Y el ángel se le aparece, solamente le dice: mira, come, y porque te resta mucho camino. No le dijo mucho más, ¿no? ¿Cuál es el último lugar donde él va? Oreb. Y Oreb significa desierto. Y todo eso es muy llamativo. Allí es donde Dios le dice: no, tú no eres el único. Tengo 7,000 como tú. Y necesito que vayas y busques Eliseo. Ahí nace esta historia. Y Dios comenzó a hablarme aquella noche, a decirme: eso es lo que yo estoy buscando en las ciudades. Que los hombres y mujeres de Dios, los que tienen la unción de la ciudad, porque creo que no es correcto decir que hay uno para la ciudad, sino hay un grupo de hombres y mujeres que Dios levanta en cada ciudad, que Dios realmente los está llamando, todavía los está llamando a juntarse en un pacto de relación para que operen en el modelo de los ancianos de la ciudad que está en la Biblia. Está en la Biblia. Una tenaza de autoridad que yo encuentro en la Biblia, un modelo de expresión de autoridad espiritual, no formal, no jerárquica, pero un modelo de autoridad que yo encuentro en la Biblia es la combinación de los apóstoles y los ancianos. Y ustedes verán que en la Biblia aparecen muchas veces. Y deberíamos entenderlos, sobre todo por una cosa, porque operan por el bien de una ciudad, buscan el bien de una ciudad. Yo aquí les puedo mostrar todo lo que tenía para que se den cuenta que no es mentira, que les enseñé un montón. Sí, fácilmente, la verdad. No, voy a resumirte más bien por ahí de lugares. Mi primer pensamiento es que en el 94 el Espíritu Santo nos dijo: los estoy llamando a un pacto de relación en favor de la ciudad. El Espíritu Santo no dijo que nos llamaba, no lo excluyó, pero no dijo que nos llamaba a tener una confraternidad linda entre nosotros. Dijo que nos llamaba a poder tomar el lugar de autoridad espiritual en la ciudad. Aquí vamos a estar reunidos, un grupo de los ancianos de la ciudad, van a estar reunidos pastores que representan, ¿cuántas asociaciones tenemos en Bogotá? 7 asociaciones de pastores. Uno puede mirar eso de muchas maneras. Digamos, cada uno podrá decir es bueno, no es tan bueno. Yo tengo mi opinión, pero no viene al caso. Pero en estos días, la idea es que podamos como movernos en otro nivel, como ver si podemos soltarnos, digamos, de representaciones, de títulos y demás, para ver si de pronto desenvolvamos ese dichoso modelo de los ancianos. Wow. Aunque pueda sonar tan obvio, los ancianos de la ciudad, los ancianos de la ciudad, esa yunta entre Eliseo y Elías, que Dios quiere hacer entre ministros, que Dios quiere hacer entre hombres y mujeres en la ciudad, para el bien de la ciudad. Y aquí va mi segundo punto entonces. Mi segundo asunto yo lo llamo gobierno de Dios sobre ciudades. Es muy interesante que la Biblia claramente asocia, esto puede para alguno sonar un poquito todavía hoy como explosivo, pero se lo quería decir. En distintos lugares la Escritura asocia a la iglesia con la expresión de plenitud, con esto. Iglesia con plenitud, es una cosa extraña.
pero es una cosa que tenemos que mirar. Mire, Efesios capítulo 1, versículo 22 dice: y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud, esta es la frase, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ahora, le voy a leer ese mismo versículo en varias traducciones. Yo no sé ustedes qué tan amigos son de varias traducciones, ¿no? Hay algunos que creen que hay una traducción mejor que otra, yo digo ninguna. Como aprendimos en la maestría, ¿no, Dani? Tal vez te acordarás que cada traducción tiene un poquito de interpretación, que es imposible que el traductor no interprete, tiene que interpretar un poquito. Entonces, si queremos coger el sentido completo de un pasaje, deberíamos cotejar, sin casarnos. A los pobres de la NBI les han dado en la cabeza, los han tratado mal, que ellos se comieron pasajes de la Biblia, que es una traducción satánica porque está quitándole versículos a la Biblia, y mucha gente ni siquiera sabe que es que no hay un único texto griego original. Nosotros decimos el original griego, pero hay varios. Ahora, la buena noticia es que esos varios convergen en casi todo, pero en algunas partes no, y ahí vienen las diferencias en traducciones. A los pobres de la NBI, si alguno de ustedes es de los que les ha dado duro, por favor arrepiéntase de eso, porque ha hecho mal. Que la TLA, eso también, todo lo que le quitó, y mucha gente no sabe que está hecha para niños menores de 10 años, sí, que también tiene su público. Yo me le quito el sombrero a los traductores. Realmente creo que todos son gente asombrosa, y mejor cotejar. Ese es un ejemplo. Versículo 23, se los leo de nuevo en la Biblia de las Américas: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Vive al día, lo dice. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Yo no estoy diciendo, miren esta expresión. Otra, Castilian se llama esta. Así la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está llena del que todo lo llenen todos. Otra, Dios habla hoy. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Y voy a leerles una traducción de The Message, no sé si ustedes han escuchado de esa, es una paráfrasis en inglés muy buena. Paráfrasis, ¿no? Hay que tener eso en cuenta, no es una traducción literal. Pero escuchen cómo lo pone, traída al español, o sea que ya lleva doble desgaste, así que tenganlo en cuenta. Él, está hablando de Jesús, Él está a cargo de todo, tiene la última palabra en todo. En el centro de todo esto, Cristo gobierna la iglesia. La iglesia, te das cuenta, no es algo a la periferia o al margen del mundo. El mundo es algo periférico a la iglesia. ¿Cómo me gusta eso? El mundo está en la periferia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y escuchen esta frase como termina esta traducción, esta paráfrasis. La iglesia es el cuerpo de Cristo en donde Él habla y actúa, por medio del cual Él llena todo con su presencia. Así que hay un vínculo entre iglesia y plenitud, iglesia y expresión de plenitud. Y obviamente la pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué eso no se ve como podría? Porque se ve un poco, pero como podría. Efesios 1:22. Lo que voy a decir quizá, pues digamos, pueden compartirlo, pueden no compartirlo conmigo, pero estoy más convencido que nunca y muy orgulloso de lo que les voy a decir. Colombia sí ora. Ya estoy convencido de eso, estoy sorprendido de los movimientos de oración que hay por Colombia, es increíble. Cada vez uno levanta una piedra y se levanta un movimiento de oración. Por todo lado hay. Y creo que por esa razón no estamos ni en la condición de Venezuela, ni tampoco viviendo cosas como las que Chile de pronto está a punto de vivir o ya está metido en el asunto, ni de pronto socialmente o políticamente el camino que está recorriendo la Argentina, Perú ahora. Yo veo la diferencia y lo digo de pronto, yo corro el riesgo de sonar como colombiano orgulloso, es que en Colombia la gente ora. Y lo hemos visto en cada amenaza que nos han hecho desde noviembre de 2019, que nos han amenazado con que ahora sí nos van a hacer esto, con que ahora sí aquello, con que ahora sí aquello, y termina todo, ¡pum!, diluido. Y en la mitad de todo, ¿qué ha habido siempre? Oración. Oración. Yo no encuentro otra explicación. Desde cuando el plebiscito, que fue 2016, Dani, el plebiscito. Sí, 2016, ¿cierto? 2016. El plebiscito que se me salió, 2016.
Desde ahí el tema de oración se ha ido creciendo en Colombia, creciendo. Y yo lo veo, por ejemplo, 2019, todo lo que nos amenazaron y terminó todo diluido por la oración. Arranca el 2020, bueno, a mitad del 2020, que otra vez nos salieron y empezaron a amenazarnos de nuevo y ¡boom! Otra vez se diluyó. 2021, a mí me causa ya hasta risa, me gustaría burlarme de ellos como Elías de los profetas de Baal, de verdad, porque nos dijeron que la toma de Bogotá y salieron 3.000 gatos en la calle, que la toma de las capitales y les quedó grande el asunto, que la marcha del millón y unos poquitos salieron y nos la acaban de hacer el 20 de julio. La toma, porque siempre hablan, siempre son, yo digo que ellos son como el diablo habla, no habla, son, de esta manera, que el diablo lo único que tiene grande es la boca. Cuando yo veo gente hablando así, yo digo, ya sé de dónde tienen la inspiración. De verdad, porque hablan como el diablo, o sea, así, bocones. Y no estoy separando, por favor entiéndanme, que no estoy siendo insensible a los temas de las necesidades de nuestro pueblo, las cosas que necesitamos, pero para mí son dos cosas distintas. El tema de las marchas violentas. Colombia sí ora, y yo creo que tiene que ver con esto, lo que la iglesia es, pero entonces digo, bueno, todavía hay un espacio que no hemos reconocido, no hemos descubierto. Aquí va mi punto, aquí va un punto clave para mí. Si uno mira bien lo que es la iglesia, ustedes tienen que reconocerme, porque creo que en esto no hay margen de error, que la palabra iglesia Jesús no la inventó, que la palabra iglesia existía. No sé si han visto pinturas y retratos de las eclesias griegas, o eclesías griegas. Jesús lo toma como referencia, no como modelo, porque no es lo mismo. Jesús lo toma como referencia para decir, yo voy a edificar la mía. Y la diferencia de la mía es que, además de la autoridad que tienen las eclesías normales, la mía va más allá. Porque la mía inclusive ni siquiera las puertas del infierno podrán prevalecer contra su avance. Porque es la iglesia que Jesús describe, una iglesia que avanza, no una iglesia que resiste, sino una iglesia que va avanzando. Y Jesús le está añadiendo autoridad a su iglesia. Así que yo imagino a los apóstoles quedando con la cabeza reventada diciendo, un momento, porque alguna noticia tenían de lo que eran las eclesías. Y escuchan a Jesús diciendo, es que yo voy a edificar la mía. Yo tengo una también. Al respecto, por si acaso les tengo un escrito de esos de oro, como para que se den cuenta que esto no es carreta. Orígenes, uno de los padres de la iglesia, hay una serie de escritos de discusiones. Escuchen uno de los escritos de él, un pedacito. En uno de sus, yo no sé por qué lo llamaban siempre de varios, ¿no? El escrito contra, porque había una costumbre de ellos como que peleaban mucho por carta, no sé cómo era el cuento. Él escribe contra Celsus lo siguiente, Orígenes, abro comillas, pues la iglesia de Dios, es decir, la que está en Atenas, es un cuerpo humilde y estable, como una que desea agradar a Dios, quien está sobre todas las cosas. Escuchen, mientras que la iglesia de los atenienses es dada a la sedición, ¿se dan cuenta que empieza a comparar? Es dada a la sedición y no se ha de comparar nunca con la iglesia de Dios en esa ciudad. Ellos lo tenían clarísimo. Y podrías decir la misma cosa de la iglesia de Dios en Corinto y de la iglesia de la gente de Corinto y también de la iglesia de Dios en Alejandría y de la iglesia de la gente de Alejandría. Y si quien oyera esto fuera un hombre sincero y uno que investiga las cosas con un deseo de cerciorarse de la verdad, entonces se llenará de admiración con respecto al Señor, quien no solamente concibió el diseño, sino que también fue capaz de asegurar el establecimiento en todos los lugares de las eclesiai de Dios a la par de las eclesiai de los pobladores de cada una de esas ciudades. ¿Cómo les parece el escritico? O sea que ellos estaban distinguiendo. De hecho, un pasaje, Hechos 19, para mí es un pasaje impresionante, porque convergen toda expresión del poder allí, converge la representación de la economía a través de los plateros que hacían los templecillos, convergen también las autoridades civiles, están los apóstoles metidos en semejante chicharrón. Si ustedes se acuerdan, ese relato de Hechos 19, grande es Diana de los Efesios, 2 horas gritando. No imagino el ambiente, no imagino cómo se puso eso. Pero es que resulta que allí mencionan a la iglesia, pero de la ciudad, sino que los traductores, yo entiendo que tal vez por precaución evitan llamarlo la iglesia y lo ponen la asamblea.
en varios versículos. La palabra realmente que utiliza Lucas es eclesia, para hablar de la iglesia de la ciudad, no de la iglesia del Señor en esa ciudad. ¿Y para dónde voy con esto? Gracias por preguntar. Para un par de conclusiones rápidas, para cerrar mi segundo resumen. Me queda solo uno, así que miren que voy bien. Las dimensiones de la iglesia, ¿cuáles son? De acuerdo con esto, la ciudad. La dimensión de la iglesia no debe rebasar la ciudad, ni es ni más ni menos. La iglesia del Señor en la ciudad, la iglesia del Señor en una ciudad abarca la ciudad, no la rebasa, pero tampoco es menos, no se queda más corta que ella. Y eso nos debería hacer pensar en la manera como nos estructuramos para responder a todo esto, o la manera como podemos relacionarnos para responder a todo esto. Otro pensamiento que surge de aquí: la autoridad de la iglesia es integral. Tenemos la capacidad de afectar todos los ámbitos. Hay un peligro que estamos corriendo hoy, que muchas personas están asimilando el reino de Dios al gobierno civil. Y ese es un gran peligro que estamos teniendo. Muchas personas creen que es lo mismo. Reino de Dios afecta el gobierno civil, pero el reino de Dios no es lo mismo que tener gobierno civil. Si así fuera, lo que necesitamos es conquistar la presidencia de la República y trajimos el reino. No, así no funciona el tema. De ninguna manera funciona así. Por eso me gusta hablar de autoridad integral, una autoridad que lo permea todo. Autoridad gubernamental sí, pero no del gobierno civil necesariamente. Otro pensamiento: la responsabilidad de la iglesia, ¿cuál es? Guardar la ciudad, guardar la ciudad. La iglesia es responsable de la ciudad. Y no deberíamos evadir eso, ni evitarlo, ni ignorarlo. La iglesia es responsable de la ciudad. O si no, entonces, ¿por qué Jesús toma como referencia las eclesías de los griegos? O entonces, digamos el Señor que el modelo suyo está equivocado, que debe ser un poquito menos porque si la cosa es complicada. La misión de la iglesia, pensando en todo esto, yo la pongo en estas palabras: llevar el gobierno de Cristo a todo ámbito en la ciudad. Wow. Llevar el gobierno de Cristo a todo ámbito en la ciudad. Terminé mi segundo resumen. Me queda el último. ¿Cómo van? Muy bien. ¿Ronda de café? ¿Ronda de café o qué? ¿Vamos bien? Sí, señor, va bien. Aquí sí va mi punto. O sea, ya hablamos de la Junta y ancianos de la ciudad. Ya hablamos un poquito de la iglesia vinculada con plenitud. Está diciendo una verdad que tenemos que hacer algo con ella. Que la iglesia es el vehículo para expresar la plenitud de Cristo en medio de nuestras ciudades. Y yo creo que no estoy inventándolo, se los leí en la Biblia. Claro, tenemos que decantarlo y contextualizarlo, pero yo creo que por ahí va el tema. Me queda lo último. Nosotros que somos tan amigos de las unciones, a mí me gusta cuando estoy reunido con pastores hablar de la unción desconocida. Porque cuando no saben de qué voy a hablar, llegan todos muy pendientes de si vamos a hablar de la unción sumada de Catherine Kuhlman con Benny Hinn, Ricardo Rodríguez, Eduardo Cañas, Luis Beltrán, Ricardo Peña, sí, gracias. Y no, la verdad es que no va por ahí el tema. Yo no sé si ustedes han notado esto en la Biblia, que la Biblia habla de unciones que se repiten. No sé si lo han visto. Unciones que se... la de Diego. La de Diego Peláez. ¿Han visto unciones que se repiten? Sí, aunque les suene raro. Por ejemplo, el Salmo 132 dice: no daré el sueño a mis ojos. Yo ese lo conozco porque es el salmo de los que amamos la adoración. Ni a mis párpados adormecimiento hasta que encuentre un lugar para el Señor. Y luego dice que el Señor como que responde, ¿no? Y dice: porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para sí. Este es para siempre el lugar de mi habitación. Aquí habitaré porque la he querido. Es un lenguaje súper cercano, súper íntimo. Como que Dios le responde: porque además es que un día me pasó una cosa muy especial, se la voy a contar rapidito. Estando en una iglesia en un lugar de La Mancha, recuerdo bien que estábamos en un tiempo de adoración y la gloria del Señor estaba llenando ese lugar. Y un muchacho, eso me va a parecer tontísimo, pero fue la verdad, se los puedo asegurar. Un muchacho empezó a hacer un sonido con la guitarra
Y cuando él empezó a hacer el sonido con la guitarra, eso que estaba pasando como que se suspendió, se contuvo. Yo dije, ¿qué es esto? Y entonces él insistió en su sonido, y a medida que él insistía en su sonido, eso que estaba pasando se iba. Y yo era un invitado, yo no podía ir a decirle, oye, ya no hagas más eso, que aquí está pasando algo, pero no tenía sentido, o sea, que tiene que haber un sonido, es lo que uno podría pensar, ¿no? Y recuerdo muy bien que finalmente él siguió haciendo su sonido y todo cambió. Y yo me quedé como frustrado, y entonces de repente escucho en mi interior una palabra que el Espíritu Santo suelta, que al principio me asustó. Me dijo, Edgardo, es que mi presencia es un viajero que busca un lugar donde reposar. Y yo dije, no, esto es una locura. Pero rapidito empecé a recordar versículos, ¿no? Por ejemplo, Génesis, cuando termina el diluvio, primero manda un cuervo y luego manda una paloma 3 veces. Solo que la paloma la tercera vez no volvió más. ¿Se acuerdan? Pero aterricé en el Salmo 132, que es el clave, cuando dice, levántate, Señor, tú y el arca de tu poder, al lugar de tu reposo. Entonces dije, no, yo creo que se estoy entendiendo algo. Ese día, como nunca comprendí, hablando de adoración congregacional, lo que un sonido significa. Y ese día comprendí como nunca que la presencia de Dios se vincula con sonidos. Desde Génesis, cuando dice claramente que Adán escuchó al Señor que andaba por allí y podía esconderse. Pero bueno, eso es al margen. Unciones que se repiten, en ese salmo dice, porque el Señor ha escogido acción, y más adelante dice, habla de la unción de David volviendo. A sus sacerdotes vestiré de salvación, sus santos darán voces de júbilo, saciaré de pan a sus... olvidé la palabra exacta, pero pueden leerlo, Salmo 132. Allí haré resurgir el poder de David, dice. La de Elías, por ejemplo, el último libro del Antiguo Testamento no dice eso. He aquí les envío al profeta Elías. Él hará volver al corazón de los padres sobre los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, creo que necesitamos la de Nehemías, repitiéndose, la de Nehemías. ¿Saben una cosa interesante que le escuché a Alan Vincent? Nosotros deberíamos estudiar juntos para las ciudades 2 personajes claves que tienen que ver con ciudad. Uno es Esdras. Alan Vincent decía que para que un avivamiento se dé en una ciudad, decía él, se necesita también, él lo llamaba así, un avivamiento moral, decía él. Eso me dejó muy sacudido, oyéndolo, me dejó muy sacudido. Un avivamiento moral, que es lo que él decía que traía Esdras, que Esdras trajo. Quedó faltando tarea porque evidentemente Jerusalén se volvió una ciudad con templo pero sin muros, ¿no? Que es una ilustración a veces de lo que vivimos en las ciudades nuestras, Bogotá y otras. Con presencia de Dios increíble, pero la ciudad anarquizada, la ciudad desprotegida, porque ¿quién la va a guardar? ¿Quién va a proteger la ciudad sino aquellos a quienes Dios le dio la autoridad para guardarla? Y si los que tienen la autoridad para guardarla no guardan la ciudad, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Si no se levanta la iglesia, que es el vehículo, ¿quién lo va a hacer? Nadie puede hacer. Entonces, con Nehemías, me hago yo una pregunta que sirve para estos 3 días. ¿Por qué estamos juntos? ¿Qué es lo que soñamos? Bueno, en el capítulo 2, cuando Nehemías llega a Jerusalén, dice, entonces les dije, vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio. Y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo, y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos en la buena obra. ¿No les llama a ustedes la atención que Nehemías no llegó con su equipo de trabajo desde Susa? ¿No debió? ¿Qué creen ustedes? Yo diría que sí, porque es que los tipos que estaban en Jerusalén eran los responsables de que la ciudad estuviera llevada. Pero no, él hace una cosa absurda que tiene que ver con, aquí va mi punto, hermanos amados. 3 cosas que hemos planteado en el grupo de los ancianos de la ciudad de Bogotá por años, y saben una cosa, todos la abrazan con entusiasmo, pero cuando llega el momento de hacer algo parecido a lo que estamos haciendo, todo se nos ha caído, todo se desbarata.
¿A qué me refiero? Creo que Nehemías, la unción de Nehemías en este caso tiene que ver con tres cosas que son nuestro reto para comenzar a hacer en estas 48 horas. La primera de ellas yo la llamo una visión común acerca de la ciudad. Una visión común y compartida. Déjenme enfatizar esa expresión. Una visión común y compartida. Si uno se reúne con los pastores de una ciudad y les pregunta cuál es la visión de Dios para la ciudad, habrá tantas visiones de Dios como pastores estén aquí. Y todos asegurarán que tienen la visión para la ciudad. Déjenme darles mi óptica de lo que es visión, porque creo que la Iglesia del Señor en Colombia ha redefinido para más varias cositas. Por ejemplo, nosotros deberíamos arrepentirnos de seguir utilizando la palabra líder para definir un cargo. Nosotros somos de los que protegemos la peor expresión de liderazgo, el liderazgo de la posición, cuando liderazgo por definición es influencia, y deberíamos como liberar. Pero para darles un ejemplo nada más de eso. El otro ejemplo, la visión. ¿A qué le llamamos la visión comúnmente en las iglesias? A las estrategias. Exceptuándolos a todos ustedes. A las estrategias. ¿Pero a qué le llamamos la visión? A una suma de metas, a un montón de objetivos juntos. ¿Sí? A estrategias combinadas le decimos visión. Yo debo decirles una cosa. Años atrás, una palabra que regresó a mi corazón, juzguenla ustedes. Eso fue la palabra. Cuando la estrategia ocupa el lugar de la visión, se convierte en un agujero negro. Creo que ustedes saben que son los agujeros negros en el espacio, que tienen tal fuerza que inclusive succionan hasta la luz, y de ahí viene el nombre. Tanta fuerza de gravedad que pueden consumirlo todo. Y el ejemplo que el Señor me dio a mí es cuando una estrategia ocupa el lugar de la visión, se convierte en un agujero negro. Ustedes se dan cuenta que Nehemías lo primero que les dice es: vosotros veis. Ellos no veían nada, ellos estaban ya tranquilos así. Una visión común y compartida. Déjenme decirles mi entendimiento de visión. Yo creo que una de las formas como se puede definir visión debería dejar de ser una suma de metas. Vamos a hacer la iglesia más grande de la ciudad. Uy, qué visión la de ese pastor. Me hace recordar un chiste, espero no dañarlo, que era en una misma cuadra unas panaderías. Muchos tienes que ayudarme, ¿te lo sabes? La mejor panadería de la ciudad puso uno. Entonces otro dijo: yo le voy a ganar. Puso otra cerquita: la mejor panadería del país. Y vino el tercero, que ve más astuto, dijo: la mejor panadería de la cuadra. Si lo están captando, ¿no? O se los explico. ¿Qué es lo que pasa, hijo, cuando uno tiene que explicar un chiste? Ese les ganó a todos. La mejor de la cuadra, si los otros dijeron que era la mejor del mundo. Los pisó a los dos. Los pisó, tal cual. Entonces, creo que una manera de definir visión es una imagen de futuro inspirada por Dios para nosotros. Una imagen de un futuro deseable pero inspirada por Dios. Y yo me remito a la expresión de Salomón en Proverbios 29:18 que ustedes conocen: sin visión un pueblo perece. Y hasta donde recuerdo la traducción Reina Valera Antigua le hace un agregado: sin visión profética un pueblo perece. Y la palabra allí traducida como perece en Reina Valera es se desordena o pierde su fuerza. Pero lo que me gusta es que hagan la combinación, que en la Reina Valera Antigua se combine visión profética para enfatizar que es una visión traída del cielo. Yo creo que nosotros a veces nos equivocamos en confundir visión con imaginación. Y la gran diferencia está en que la imaginación es de la mente, la visión es del espíritu. Del espíritu del hombre, quiero decir. Claro, el espíritu de Dios nos lo inspira. Y una cosa más que les quiero decir: visión y ambición se parecen mucho. Lo que la diferencia es la inspiración. Inspiración. Entonces, yo recuerdo una vez que cuando tuvimos cuando yo era ministro de la Comunidad Cristiana de Fe y empezamos nuestra escuela ministerial Shekinah hace muchos años en Bogotá, recuerdo que hicimos unas entrevistas y mucha gente vino de la ciudad a querer entrar y les pedíamos, por ejemplo, autorización de sus pastores y cosas así. Pero hubo una señora que llegó un día, ella llegó hablándome de todos sus logros, ¿no? Así pues, para impresionarme, digo yo. Y yo le hice una pregunta muy simple. Le dije: ¿tu marido sabe que estás aquí?
Y recuerdo su respuesta, inolvidable para mí. Me dijo, es que mi marido no es creyente, me dijo. Y yo sentí como algo así cuando uno pregunta qué hora es y le dicen hoy es viernes, o una cosa por el estilo. Entonces insistí en mi pregunta. Hermana querida, mi pregunta es si su marido sabe que está aquí. Es que usted no me está entendiendo, pastor. Mi marido es inconverso, me dijo. Y yo volví la tercera vez y le dije, mire, si es inconverso o no, no es lo que le estoy preguntando. Solo respóndele, por favor, su esposo sabe que usted está aquí. Me dijo, no. Yo le dije, entonces lo lamento, pero no la podemos recibir. No se puso brava conmigo. Yo creo que esa mujer hizo oraciones de las contrarias contra mí varias. Brava, porque se sintió como rechazada. Pues imagínense, una heroína de la fe con todo lo que le contó. 6 meses después, lo recuerdo muy bien, un día la veo a la distancia, pero no muy lejos. Y cuando la veo, pues eso de que uno dice, Dios mío, me va a tirar un tomatazo. Cuando me encuentro con su cara, me hace una mirada así como picaresca, no en un sentido negativo. Y cuando la miro bien, estaba embarazada. Entendí todo. Yo le hice un favor ese día. Se la devolví a su marido. Y el resultado, ahí estaba embarazada. Y su cara me dijo todo, como diciéndome, estuvo bien. Estaba embarazada. El efecto de su acercamiento otra vez con su esposo se había hecho muy notable. La inspiración de Dios es vital a la hora de hablar de una visión, una imagen de un futuro deseable inspirado por Dios en nosotros. ¿Saben dónde lo veo yo, por ejemplo? Dios trabajando en esto con Moisés. A Moisés Dios le da un diagnóstico. Los diagnósticos son importantes, ¿no? A Moisés le da un diagnóstico, es que yo he descendido y he visto esto y esto y eso y esto. Pero ¿qué es lo siguiente que hace con Moisés en la situación de la zarza? Le da la imagen de un futuro deseable. Mira, es que esto es lo que yo quiero para mi pueblo. Y lo envisiona, por decirlo así. No es entonces el ejercicio de Moisés solo de qué visionario era él, ¿no? Sino una inspiración de Dios. Pero el tema es que una visión, para que sea fortaleza, tiene que ser una visión compartida. Y ahí aterrizamos en otro asunto importantísimo. Una visión compartida. Y ejemplos en la Biblia hay, afortunadamente, como para tratar de meternos en ellos. Por ejemplo, en Hechos 16, creo, sí, Hechos 16, ustedes recordarán que estaban yendo a una ciudad y le dice la Biblia que el Espíritu Santo les dijo que no. ¿Se acuerdan del pasaje? Hechos 16. Van para la otra ciudad y el Espíritu dice que tampoco. Y en esa búsqueda, llamativo todo, no se devuelven, no retroceden, como que siguen su avance, pero lo llamativo es que es donde surge la famosa visión del varón macedonio, ¿se acuerdan? Pero déjenme ver si lo tengo más adelantito y yo les leo, porque es que lo que me impresiona es el cambio en la conjugación, es el cambio de persona de un versículo a otro. Ay, Dios mío, aquí está. Versículo 9 de Hechos 16. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Todo comienza así, se le muestra una visión a alguien, porque es que el ojo es ojo, y el ojo tiene que ver. Pero dicho sea de paso, creo que todos tenemos claro que en el cuerpo humano el ojo no le manda la visión clara al cerebro. Ustedes saben eso, ¿cierto? Saben que el ojo se la manda al revés. Al revés. Y saben que son una serie de ondas eléctricas que el cerebro tiene la responsabilidad de interpretar. Miren qué interesante. Miren qué interesante. Porque el ojo tiene que estar vivo para responder a la luz y captar la señal. Pero él todavía no la manda definida. Sino luego viene el ejercicio de otras partes del cuerpo para interpretar la visión y darle sentido. Y así tiene que pasar en el cuerpo de Cristo. Nosotros somos muy mesiánicos, pastores. Y lo que más nos gusta, exceptuándolos a todos ustedes, es que la gente siga mi visión. Porque yo soy un visionario, pero increíble. Entonces un día un hombre muy triste que salió de cierto ministerio me decía: pastor, yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué solamente la visión de ustedes cuenta? Y todos los demás son obreros, hormigas o qué sé yo, que están listos para hacer cumplir el sueño del pastor. Y yo pregunto, ¿ese es el modelo? Porque lo que yo veo que es la fortaleza de un pueblo es una visión compartida.
no es una visión asimilada que yo me la sé ya, porque ese es el otro problema, ¿no? Que cogimos del mundo corporativo mal el hecho de que una declaración de visión es la visión de algo. No, una declaración de visión es una frase que uno usa para tratar de decir en pocas palabras a qué es lo que está viendo. Pero nosotros hemos vuelto todo eso un sancocho increíble. Y en el tema de visión estamos muy empobrecidos. Y el gran secreto es una visión compartida. Y eso deberíamos discutir cómo se hace, porque miren, por la noche se le mostró a Pablo. ¿En qué persona está la conjugación? El Pablo. Sí, pero me refiero. ¿El singular? Singular. ¿Cuál persona del singular? Tercera. Listo. Aquí un poquito de gramática. Tercera persona del singular. A él le mostraron una visión. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero le sigo leyendo. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Todavía sigue hablando en tercera persona del singular. Él. Lo que me impresiona y le digo: Señor, ¿por qué Lucas no escribe más hombre? Es el versículo 10. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Yo digo, por amor de Dios, ¿qué pasó? Entre un versículo y el otro. ¿En qué persona está la conjugación del versículo 10? Primera persona del plural. Lo que le fue mostrado a él, que estaba todavía en, ¿cómo se dice? Como encriptado. Ellos todos dijeron: es que es esto. Es esto. Dios nos está llamando. O sea, la volvieron visión corporativa. Aquí luce en un paso. Yo no creo que fue en un paso. Yo creo que algún ejercicio hubo en la mitad. Algún diálogo, alguna oración, alguna cosa hicieron. Y entonces la visión que le fue mostrada, encriptada a Pablo, ¿qué se volvió para ellos? Una visión compartida. Una visión compartida. De Nehemías, el primer secreto, y es la primera razón por la que estamos aquí, una visión compartida de la ciudad. Yo tuve un chance de trabajar un poquito esto con pastores en Duitama, pero algunos, y en Sogamoso en algún momento, pero algunos de ellos terminaron diciendo: no, es que la visión es Duitama para Cristo. Y dije, bueno, creo que no estamos entendiendo bien todo el tema de lo que realmente Dios quiere mostrarnos acerca de la ciudad, de lo que Dios puede mostrarnos juntos acerca de la ciudad, de hacia dónde está yendo y cuál es esa imagen de futuro deseable que Dios inspira en nosotros, que se puede volver para nosotros en el blanco hacia el cual ir y sobre el cual trazar, aquí viene lo segundo, estrategias comunes, una visión común, una estrategia en común. Miren, todos tenemos estrategias en nuestros ministerios, pero ¿qué tal si a partir de una visión común y compartida de la ciudad definimos unas estrategias comunes? ¿Te imaginas tú donde un buen grupo de la iglesia de una ciudad diga: el Espíritu Santo nos está diciendo que esta es la visión, o por lo menos esta es una parte de la visión de Dios para Bogotá, esto es lo que Él ve, y nosotros empezamos a enfocar estrategias basadas en esa visión compartida? Yo creo que empezamos a de pronto a ser mucho más creativos de lo que nos imaginamos, haciendo cosas compartidas. Y la última que yo veo de Nehemías es acciones concertadas. Una visión común, estrategias comunes y acciones concertadas. ¿Cuál fue el resultado de esto? En 52 días se reedificó lo que llevaba, ¿cuántos años? No me acuerdo el dato. ¿Cuántos años en ruinas? No me acuerdo. ¿Alguno de ustedes lo recuerda? Lucho, que es el duro. ¿Más de 80? ¿Más de 80 años destruido? Casi 100 años. En 52 días. Y por lo menos, como yo lo entiendo, veo aquí el beneficio de una visión compartida, de estrategias comunes, acciones concertadas. Ahora, si ustedes ven bien, una cosa que dice Nehemías capítulo 3, algún día me puse a hacer un estudio de Nehemías versículo a versículo. Y cuando llegué al capítulo 3, yo quedé confundido, porque el capítulo 3 es una narración de quién hizo qué. Y dije: Señor, ¿y yo qué puedo decir de él? Y fue como si adentro una respuesta dijera: ¿cómo que qué? Ahora sí que puedes decir cosas hablando del carácter de un líder, que no aparece solamente para poner la primera piedra y aparece luego para cortar la cinta.
sino estamos hablando de un líder que reconoce el trabajo de otros. Estamos hablando de que la única forma de que él hiciera esa relación fue que los acompañó a todos. Estamos hablando de que en la lista de Nehemías capítulo 3 el único nombre que no aparece es el propio. Estamos hablando de un montón de características impresionantes de un líder, impresionantes. Pero lo menciono más que nada es por esto, porque no quedó el muro de Nehemías como una concha de retazos, ¿no? Porque recuerdan ustedes la estrategia. Cada familia construía al frente, pero tenía que haber una visión común, porque si no, uno iba a ser estilo gótico, otro iba a ser estilo rococó, otro iba a ser estilo moderno, otro estilo romano, pero no quedó como una suma de pedacitos de muro, un solo muro, hecho por muchas manos. ¿El efecto de qué? De una visión compartida, de una estrategia compartida y de acciones concertadas. Ahora, de pronto es mucho pedir. ¿Saben qué fue lo que pasó hace años? Que cuando hemos hablado de esto en el grupo de ancianos de la ciudad de Bogotá, todo el mundo dice, sí, hagámoslo, ¿qué hacemos? Entonces lo siguiente que surge es, reunámonos. Pues reunámonos, a ver qué empieza a pasar. Y nos poníamos fecha en calendario y todo eso, y cuando estaba llegando la fecha, todo se dañaba. ¿Okay? Por eso abrazamos esta oportunidad que surgió muy espontánea y muy sin planeación, y lo fuimos a hacer. Que las agendas, hay que avisarle, aquí hay gente con agenda de un año y les hemos avisado con días, pero la cosa está cogiendo forma. A mí me avisaron de un día para otro. Miren, las tres cosas que les he dicho son, por un lado, recuperemos ese modelo llamado ancianos de la ciudad. Al menos revisémoslo. Amén, amén. Al menos pensemos un poquito eso que es. Y si realmente es una historia bíblica o es un modelo de Dios, yo creo que es para el beneficio de las ciudades. Juntas ministeriales, un pacto de relación en favor de la ciudad. La segunda cosa que les dije, necesitamos hacer cosas que permitan que la iglesia exprese su naturaleza. Dice lo que leímos de Efesios, que la iglesia es la portadora de la plenitud de Dios al mundo, la que debería ser el canal para poder hacerlo. Y entonces viene lo que les he compartido acerca de iglesia, que Jesús tomó como referencia a las iglesias de los griegos, con todo lo que eso implica, que eso es bastante. Y viene lo tercero, la unción de Nehemías tiene que venir sobre nosotros, para que tengamos, por lo menos lo que yo alcanzo a ver, una visión común y compartida acerca de la ciudad. Ese lema que pusimos, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, suena muy ambicioso, pero es lo que buscamos. Digamos que, ¿cómo son las palabras que ustedes usan, hijos, los muchachos? Que fue muy orgánico en el tema de ellos. Muy orgánico, dicen, yo todavía estoy tratando de entender bien el concepto muy orgánico. Muy natural, muy espontáneo, sí, muy natural. Ellos se reunieron, discutieron un tema y parece que discutieron duro. Y terminan diciendo, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Qué manera tan bella de expresarlo. Entonces, no se preocupen, no estamos diciendo de aquí al viernes tenemos la visión de Dios para Bogotá. Oiga, pero acerquémonos. Ahora, ¿qué vamos a hacer esto? Uno diría, bueno, pero es que eso no es tan así, Edgardo. Yo sé que eso no es tan así. Hay cosas que necesitamos. Mañana vamos a conversar cosas que de pronto nos van a hurgar el corazón. Claro, por eso necesitamos hacer algunas cosas para que esto pase. Necesitamos resolver un par de cosas para que esto pase. Pero necesitamos resolver y hacer cosas, pero con la mira puesta en que esto pase. No simplemente quedándonos en la relación. Porque evidentemente las relaciones cuentan, pero Dios nos ha puesto en las ciudades como autoridad espiritual para protegerla. Y necesitamos hacerlo. Bogotá, hoy por hoy, por ejemplo, para hacer un mea culpa, Bogotá es una vergüenza de ciudad. Bogotá es una vergüenza. Y aunque evidentemente yo tengo mucho que decir de nuestra alcaldesa y seguramente ustedes también, no sé, no quiero poner el dedo señalador en la alcaldesa, sino creo que eso viene de más atrás. ¿Por qué es una ciudad tan anarquizada? Bueno, porque yo creo que los que deberían poner orden donde se pone orden no lo han puesto. No lo hemos hecho. Donde no ha habido un sometimiento unos a otros. Sí, Señor. Un reconocimiento mutuo. Porque de pronto más de uno debería pasar por mi experiencia en Curazao. ¿Qué quieres? ¿Un ministerio bendecido o tu ciudad? A ver qué responde cada uno. Porque somos esclavos del éxito.
El éxito definido por el sistema, y que, como dice el pastor Luis, me encanta lo que él dice, las dos primeras preguntas cuando unos pastores se conocen. Mucho gusto, ¿cuál es su nombre? Fulanito de tal. La segunda pregunta, ¿cuántos miembros tiene su iglesia? Vamos con el tercero. Cierto, ¿cuántos seguidores tienes en Instagram? ¿Cómo va tu fanpage? ¿Cuánta gente te ve en tus cultos online? Más engañosa de la vida. La vaina está como para que cambiemos. Está cardíaca, está Sí, cardíaca. porque es que, o dicho de otra forma, el palo no está para cucharas. Estamos viviendo días críticos. Mire, esta pandemia para mí ha sido un intento de la oscuridad, uno más de tantos, de oponerse a lo que Dios quiere hacer. Podemos diferir de opiniones, no se preocupen, pero déjenme decirles la mía. La mía es que pasó como con Esther, que Amán dijo, me la juego, voy a acabar con esta gente y sobre todo con Mardoqueo, que era su gran objetivo. ¿Y qué resultó entonces? Resultó más bien que él terminó colgado de la horca que él preparó para Mardoqueo, y todavía hoy se celebra el Purim, ¿no? Y todavía se recuerda a la jovencita Esther que salvó un pueblo. Tremendo, ¿no? Que ella entendió que la grandeza no tenía sentido si no estaba al servicio de alguna cosa verdaderamente grande. Y que ser grande solamente no servía para nada. Si eso no servía para que el pueblo fuera salvado. Eso fue lo que ella entendió. Y cuando lo entendió, cambió todo. Absolutamente todo. Entonces, eso es lo que yo veo. El año pasado, cuando se levantaron muchos, y disculpen que sea tan explícito, a hablar de que estábamos ya, mejor dicho, el anticristo, al pobre Bill Gates es el anticristo de ahora. Nosotros como iglesia nos la pasamos graduando de anticristo a uno y a otro, dependiendo del momento en el que estemos. Ya dejamos quieto a Juan, bueno, ahora es Francisco, ¿no? Ya dejamos quieto al Papa, ahora tenemos a Bill Gates. Tiene reemplazo, sí. No, lo que digo es que cambiamos de eso increíblemente porque tenemos una especie de, no teología, no escatología, sino morbo escatológico. Si no es ese, es el otro. Sí, pero por ahí va la cosa. Por ahí va. Sí. Entonces, bueno, yo creo que el espíritu del anticristo tiene muchos dignos representantes. El espíritu del anticristo, que está en el mundo, como diría Juan, ¿no? El espíritu del anticristo. Pero lo que yo quiero decirles es, a mí en mi corazón siempre esa convicción, no estamos llegando el año pasado, porque de pronto es más fácil decirlo ahora, no estamos llegando al final de nada, estamos entrando en el comienzo de algo mayor. Que el diablo ha querido ahogarlo, destrozarlo, trayendo un montón de cosas, que sea conspiración o no, no es mi punto, seguramente sí, a algún nivel. Que siempre se ha querido traer sobre el mundo un nuevo orden mundial, sí, eso no es algo realmente nuevo. Por ejemplo, que si todo lo que nosotros creemos que son las señales de que el fin llegó, fuera tal cual las pestes, las hambres, las guerras, ¿cuál me falta? Los terremotos. ¿Cuál me falta? ¿Perdón? Ya, las hambres, las guerras, las pestes, los terremotos. ¿Sabían ustedes que el siglo XX fue el más tenaz de los 20 de los 21 que hemos vivido, el más tenaz en esos? En terremotos, en guerras, en pestes y en todo lo que hemos dicho. Hasta el último. Entonces yo digo que al Señor se le atrasó el reloj, porque debía, ¿cuál falta? Que el Evangelio sea predicado. Que el Evangelio sea predicado por, y falta que una gran plenitud de Dios venga sobre toda la tierra, como Dios la prometió. Falta. Dios no va a quedar en deuda con eso. Ahora, yo sé que esos son temas para discutirlos, no se preocupen, no se enojen conmigo. Solo estoy diciendo, estamos entrando a la puerta de algo mayor. ¿Vamos a entrar o no? ¿Vamos a meternos en eso o no? ¿O nos quedamos esperando ya que todo se termine y yo no sé hasta cuándo se va a terminar y que ya, punto? ¿O nos levantamos y nos animamos y decimos, no, aquí hay algo por hacer? Vamos a resolver cosas en estos días entre nosotros, vamos a hablar cosas entre nosotros, vamos a ver hasta dónde vamos, hasta dónde llegamos. Pero intentemos algo, con un sueño en el corazón. Poder traer para Bogotá, para Barranquilla, para Cartagena, para Cali, para Armenia, la unción de Nehemías. ¿Cuál es la unción de Nehemías? La que restaura los muros de la ciudad, la que protege una ciudad. Para Bogotá, en este caso, que dejemos esta vergüenza tan horrible. Bogotá es una vergüenza hoy. Y una cuota en eso
la tenemos nosotros. Una cuota, yo no sé qué tanto, y tampoco se trata de meternos en un viaje de culpabilidad o algo así, no es mi idea. Entonces, por eso ustedes han sido convocados aquí. ¿Cómo les parece? Excelente. ¿Van a volver mañana? Hay que hacerle. Tempranito. ¿O agarran el avión, el primer vuelo para Vamos a hacer vigilia. Mañana vienen otros, ¿no? Claro. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a Pero es preguntarles que ahí. esto, si no lo hacíamos esto ahora, pues digamos que entonces, ¿cómo es la pregunta tuya, Roosevelt? Si no es ahora, ¿Cuándo? entonces ¿cuándo? Si no somos la segunda. Si no es ahora, ¿cuándo? Y si no somos nosotros, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, entonces ¿quién? Bueno, te falta profetizar en que va a terminar el maldoqueo que nos tramó toda esta idea. Bueno, va a terminar como terminó Amán. Amán terminó en su propia horca. ¿Hasta dónde va a llegar todo eso? Sí, Mardoqueo exaltado, claro, y el pueblo salvado, pero con Amán, ¿hasta dónde el Amán va a llegar? Conspiraciones y cosas que van a salir a luz, situaciones. Miren, yo les digo otra cosa más. Junten esto con lo que fue la Pascua, la noche de la Pascua. No sé si ustedes se han puesto a pensar que la noche de la Pascua los corderos no eran solamente el símbolo profético de Jesús, sino que los corderos eran dioses para los egipcios. Sí, No se les olvide ese detallito. así es. Y no se les olvide que esa noche hubo un desfile de cientos de miles de corderos. Imagínense la escena, los egipcios viendo animales que eran dioses para ellos, llevados por los hebreos a quién sabía qué. Esa noche hubo un gran combate en los cielos. Esa noche hubo un combate en los cielos. Y esa es mi convicción personal. Ajá. Cuando el mapa en los aires cambia, Suéltala. todos los demás se desordenan. Y eso es lo que estamos viendo, es caótico lo que está pasando en todas partes. El mapa económico, el mapa político, los demás mapas empiezan todos a desajustarse, se empiezan a crear vacíos de liderazgo. Miren, Egipto cayó esa noche. No fue solamente que murieron sus primogénitos, es que Egipto esa noche cayó. Y jamás fue ni potencia política ni potencia económica. Desde esa noche nunca se volvió a levantar. La noche de los primogénitos, la noche de los corderos sacrificados por los hebreos. Impresionante. Y yo, si hubiera sido un hebreo en esos días, estaría muerto de susto, llevando corderito y sabiendo lo que para esta gente era, y sabiendo lo que yo tenía que hacer con ellos. Es que a veces todo eso no le damos todo el significado que realmente tiene. Entonces yo creo, apóstol San Juan, Suéltala, que suéltala. esto se va a poner, en eso ya nos notamos, No, que esto pero- se va a poner más duro, me refiero, más confrontador, pero más gloria, Amén. más victoria, más Amén. luz, más cosas poderosas que Dios va a hacer. Ya es muy tarde, 9:40 de la noche, y lo de esta noche simplemente es el panorama de lo que queremos hacer en estos días. Ustedes van a tener también el chance de aportar. Obviamente tenemos, ¿cómo se podría decir? Como marco, como mesas que van a trabajar y cosas así, pero no se preocupen, que lo vamos a hacer para que podamos compartir. Si hablamos, por ejemplo, de visión compartida, yo intuyo, porque es que la Biblia no lo dice claramente, eso es lo que yo lamento tanto, pero yo intuyo que una visión compartida implica acercamientos, diálogos, tiempo compartido y construcciones juntas a partir de conexiones compartidas también con Dios. Momentos como los que tuvimos esta noche, momentos de adorar juntos a Dios. ¿Cuánto hace que no nos reuníamos en un grupo así solamente para adorar? Seguramente hace mucho para algunos. ¿Estamos bien todo? Ok. ¿Alguna instrucción para mañana, Esther, del desayuno?